Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un aspecto bastante clave de la evaluación antes de una cirugía, el riesgo pulmonar. Mm, Tenemos como guía unas diapositivas de una presentación, las que van de la 14 a la 17, bien centradas en esto. La idea es, bueno, sacar lo esencial sobre qué factores influyen, cómo se mide ese riesgo y sobre todo qué se puede hacer, ¿no? Para mejorar las cosas antes de entrar a quirófano. exactamente. Es que es un tema central porque las complicaciones pulmonares después de operar, pues no son algo raro, ¿eh? Y pueden tener consecuencias serias. Claro. Entender a fondo cómo se perfila este riesgo es vital para la seguridad del paciente, en todo el viaje quirúrgico, digamos. Ajá, Es como preparar el camino para tomar decisiones mejor fundamentadas, ¿viste? de acuerdo. Entonces, a ver, vamos a desglosar esto un poco. Las fuentes nos presentan una forma de organizar los factores de riesgo respiratorio. Por un lado, si dependen del paciente o del procedimiento. Ujú. Y por otro, si son modificables o no. Más allá de poner orden, ¿qué ventaja práctica tiene esta doble mirada? Esta estructura, la verdad, es muy útil para el razonamiento clínico. Los factores que llamamos no modificables son, bueno, como las cartas que ya te tocaron, ¿no? Entiendo. Hablamos de la edad del paciente, su sexo, un estado físico general más delicado, eso que se clasifica como ASA mayor a 2, que ya refleja enfermedades sistémicas, o si la cirugía es una urgencia. Ok. Estos nos dan una especie de riesgo de base, digamos, sobre el que no podemos actuar directamente en ese momento. Las fuentes ponen ejemplos claros, ¿verdad? Del lado del paciente. Edad avanzada, cómo estaba funcionalmente antes, si tuvo una infección respiratoria hace poco, en el último mes dicen. Exacto. O si hay deterioro cognitivo, o incluso si lleva mucho tiempo en el hospital. Ujú. Y respecto al procedimiento, mencionan dónde es la cirugía y remarcan abdomen superior, tórax, neurocirugía, cabeza o cuello, vascular, Claro, esas son las más críticas a nivel pulmonar. el carácter de emergencia o cuánto se espera que dure la operación. Son factores fijos ahí. Justo. Y luego viene la parte donde sí podemos intervenir, los factores modificables. Ajá, la clave. Aquí es donde se centran las estrategias de optimización preoperatoria. Entran en juego condiciones como el tabaquismo activo, Uf, el cigarrillo siempre presente. siempre, o tener EPOC o asma que no estén bien controladas, sufrir de insuficiencia cardíaca, tener apnea del sueño, el SAOS. Esas pausas al dormir. Que a veces ni se diagnostican. Exacto. O la obesidad marcada, un IMC muy alto o incluso el consumo problemático de alcohol. Son condiciones sobre las que se puede trabajar antes. Y es interesante porque las fuentes también señalan factores modificables que dependen más bien del procedimiento en sí. ¿Sí? ¿También? Hablan del tipo de anestesia, ¿no? General versus regional. Claro, no es lo mismo el impacto. El tipo de relajantes musculares que se usan, sobre todo los de acción larga o los que no se revierten bien en cirugías cortas. Ujú, el bloqueo residual es un problema. E incluso algo tan aparentemente simple como usar una sonda nasogástrica después. Es increíble la cantidad de piezas en este rompecabezas. Precisamente. Va desde el estado general de salud hasta detalles muy técnicos del manejo anestésico y quirúrgico. ¿Sí? Comprender esta amplitud, como detallan las fuentes, es el primer paso. Indispensable. No solo para evaluar, sino para empezar a pensar, bueno, ¿cómo reducimos estos riesgos antes? Claro. Diferenciar lo modificable de lo fijo nos permite enfocar los esfuerzos donde de verdad pueden tener impacto, ¿no? Bien. Ya tenemos como el mapa de los factores de riesgo. Pero bueno, una lista es una cosa. Y otra es saber cuánto riesgo representa un paciente en concreto. ¿Exacto? ¿Cómo pasamos de la lista a una evaluación más cuantitativa? Aquí es donde las fuentes introducen pruebas específicas y una escala, la ARISCAT. ¿Qué nos dicen las pruebas preoperatorias? Sí, para pasar de la lista a la acción hay que objetivar. Las fuentes mencionan varios indicadores clave que podemos sacar de análisis de laboratorio o mediciones clínicas simples antes de operar. A ver. Por ejemplo, una baja saturación de oxígeno en sangre, la SpO2 que medimos con el aparatito en el dedo, si la radiografía de tórax muestra algo raro, si hay anemia, Ajá. si la albúmina está baja, que puede indicar desnutrición o inflamación, si los riñones no funcionan bien, mirando la urea, la creatinina, Ok. o si las pruebas de función pulmonar, la espirometría, muestran un patrón obstructivo,
clásicamente ese cociente FeB1-FBC menor a 0.7. Ese cociente que mide cuánto aire sacas en el primer segundo. Justamente, si es bajo, indica limitación al flujo de aire, típico de EPOC o asma. Estos datos ya nos dan una base numérica. Y para integrar varios de estos factores, las fuentes destacan esta escala ARISCAT, por el nombre Assess Respiratory Risk in Surgical Patients in Catalonia, parece hecha a medida, ¿no? Sí, es una herramienta desarrollada y validada para esto. ¿Cómo funciona? ¿Qué mide exactamente? Bueno, ARISCAT es básicamente una calculadora de riesgo. Intenta ponderar e integrar varios de los factores predictivos más potentes que ya comentamos, porque no todos pesan igual, ¿viste? Claro. La escala les asigna puntos según su impacto demostrado en el riesgo de tener complicaciones pulmonares después de la cirugía, las CPPs. Las fuentes detallan bien los componentes y su puntuación. A ver, ¿cuáles son los más importantes? Mira, la edad no es lineal. Ser menor de 50 no suma, entre 51 y 80 suma 3 puntitos, pero pasar los 80 años, ¡pum!, salto a 16 puntos. Ah, mira tú. Refleja la menor reserva, ¿no? Claro, la reserva fisiológica que baja con la edad. Luego, la saturación de oxígeno antes de operar, la SpO2. Esa mencionaste que era clave. Es que el impacto es fuertísimo. Por debajo de 91% ya suma puntos. 8 si está entre 91 y 95%, pero si es igual o menor a 90%, suma 24 puntos. ¡Wow! 24 puntos. Fíjate qué peso. Una hipoxemia preoperatoria casi te mete en riesgo intermedio por sí sola. Subraya lo crítico que es llegar bien oxigenado. Totalmente. ¿Qué más? Una infección respiratoria reciente, en el último mes, suma 17 puntos. La inflamación que queda puede aumentar la reactividad pulmonar. Lógico. La anemia preoperatoria, definida como hemoglobina de 10 o menos, añade 11 puntos. Menos hemoglobina, menos transporte de oxígeno. Claro. El sitio de la cirugía, importantísimo. Cirugía torácica, 24 puntos, la de mayor riesgo. La más alta casi. Sí. Y abdomen superior también es muy relevante, 15 puntos. Tiene que ver con el dolor después, la limitación para expandir los pulmones, para toser. Entiendo. Otras cirugías no suman puntos específicos en esta escala. La duración de la cirugía también cuenta. ¿Cuánto tiempo? Más de 3 horas suma 23 puntos. Entre 2 y 3 horas, 16 puntos. Cirugías más cortas, menos riesgo por este lado. Ok. Y finalmente, si el procedimiento es de emergencia, suma 8 puntos. Ahí no hay tiempo para optimizar, claro. Es muy revelador ver cómo se combinan, ¿no? No es solo marcar casillas, sino que cada cosa tiene su peso. Exacto. Pienso en un paciente, no sé, de 85 años, 16 puntos. Con anemia, 11 puntos. Para cirugía de abdomen superior, 15 puntos. De unas 2 horas y media, 16 puntos. Uf, ya se va altísimo el puntaje. Claro, ya suma 58 puntos. Aún sí satura bien. ¿Y qué hacemos con ese número final? ¿Cómo se traduce en un nivel de riesgo concreto? Eso está en la siguiente diapositiva, ¿verdad? Cierto. Una vez que sumaste los puntos, la escala ARISCAT te permite clasificar al paciente. Te dice en qué categoría de riesgo está de tener esas complicaciones pulmonares postoperatorias, CPPs, que queremos evitar. ¿Y cuáles son las categorías? Son 3 niveles según la interpretación que dan las fuentes. Un puntaje total menor a 26 es riesgo bajo. La probabilidad de tener una CPP es bajita, alrededor del 1.6%. Ok, bastante seguro. Sí. Luego, un puntaje entre 26 y 44 ya indica un riesgo intermedio. Y acá el salto es importante, ¿eh? La probabilidad de CPPs sube a más o menos un 13.3%. ¿Ya es más de 1 de cada 10? Exacto, ya no es despreciable. Y finalmente, un puntaje mayor o igual a 45, como el ejemplo que pusiste, Sí. define un riesgo alto. Y en este grupo la probabilidad de CPPs se dispara mal, alcanza cerca del 42.1%. ¡Wow! ¿42%? Pasar de intermedio a alto casi triplica la probabilidad. Es como tirar una moneda al aire prácticamente. Tal cual.
Eso realmente subraya por qué esta evaluación es tan crucial. Totalmente. Ese aumento, digamos, exponencial del riesgo con el puntaje es lo que hace tan valiosa esta cuantificación. No es solo un número. No, claro. Ese número tiene implicaciones clínicas directas. Ayuda a decidir si hay que intensificar las medidas de optimización antes de operar, si hay que planificar una vigilancia postoperatoria más estrecha quizás en una unidad de cuidados intermedios o intensivos, O incluso si seguir adelante. o incluso, en casos de riesgo prohibitivo para una cirugía electiva, replantear si los beneficios que se esperan realmente superan los peligros. Queda clarísimo que saber el nivel de riesgo es fundamental. Pero la pregunta del millón es, ¿qué podemos hacer, sobre todo con esos pacientes de riesgo intermedio o alto? Las fuentes mencionan, en la diapositiva 17, estrategias de optimización. ¿Cuáles destacan? Bueno, acá volvemos a conectar con los factores modificables que vimos al principio, ¿te acuerdas? Sí, claro. La optimización se centra justamente en ellos. Las estrategias clave que mencionan las fuentes son, primero, dejar de fumar, probablemente una de las intervenciones con mayor impacto positivo. ¿Cuánto tiempo antes? ¿Lo dicen? Las fuentes acá no especifican el tiempo ideal, pero la evidencia general sugiere que cuanto más tiempo pase desde el último cigarrillo hasta la cirugía, mejor. Semanas es lo ideal, pero incluso parar unos días antes puede ayudar algo. Algo es algo. Claro, necesita tiempo. Y tercero, hablan de rehabilitación y reevaluación. Este punto es un poco más amplio. ¿Qué incluye? Puede ir desde programas específicos de prehabilitación pulmonar con ejercicios respiratorios, entrenamiento físico para pacientes de alto riesgo, Ajá. hasta simplemente un seguimiento más cercano en las semanas previas para ajustar el tratamiento y asegurarse de que el paciente no empeore antes de la fecha. Entendido. Y esa última diapositiva, la 17, también hace una conexión importante al final. Relaciona esta evaluación del riesgo pulmonar con dos conceptos más generales. La clasificación ASA del estado físico Si el estado general del paciente y el riesgo propio de la cirugía. ¿Cómo encajan todas estas piezas en el cuadro final? es un punto clave, porque la evaluación del riesgo pulmonar, por más detallada que sea, no se hace en el vacío. Es una pieza vital, sí, pero solo una pieza del rompecabezas de la evaluación preoperatoria completa. Claro. Las fuentes nos recuerdan la clasificación ASA de la Sociedad Americana de Anestesiólogos, que gradúa la salud general y las comorbilidades. Ujú. Y como muestran los datos de la diapositiva, esta clasificación se correlaciona muy fuerte con la mortalidad. Los grados ASA 3, enfermedad sistémica severa, 4, que amenaza la vida, y 5, paciente moribundo, tienen un aumento progresivo y muy significativo de la mortalidad estimada. Muestran rangos que van desde un 1.8% en ASA 3 hasta más del 50% en ASA 5. Impresionante la diferencia. Muchísimo. Y además, como también se indica ahí, cada cirugía tiene un riesgo intrínseco, ¿no? A veces se clasifica a simple, bajo 1% de complicaciones mayores o muerte, intermedio, 1 a 5%, o alto, 5%. Ok. Entonces, la decisión final sobre qué plan anestésico seguir, si se necesitarán cuidados especiales después, si se da luz verde para la cirugía electiva, tiene que integrar toda esta información. Todo junto. El riesgo cardiovascular, que se evalúa con otras herramientas, el riesgo pulmonar, que analizamos hoy, cuantificado con escalas como ARISCAT, el estado general del paciente, reflejado en el ASA, y el riesgo propio de la cirugía planeada. Es una síntesis compleja, la verdad. Ahí es donde se ve la pericia clínica, ¿no? En cómo se teje toda esa información de distintas fuentes, escalas, evaluaciones, para tomar la decisión más segura y personalizada para cada persona que va a operarse. Entonces, si tuviéramos que destilar la esencia de este análisis, basado en las fuentes, ¿cuál sería la idea principal? Yo diría que la evaluación del riesgo pulmonar preoperatorio es un proceso estructurado. Va más allá de la simple intuición. Sí, totalmente. Requiere mirar sistemáticamente las características del paciente, los detalles de la cirugía, la anestesia, los datos objetivos de las pruebas, y que herramientas como ARISCAT ayudan a ponerle números a ese riesgo de forma estandarizada. Totalmente de acuerdo. Y el mensaje clave que hemos recalcado es que identificar y cuantificar ese riesgo no es un ejercicio académico, Tiene un propósito práctico. Actuar,
Permite diseñar e implementar estrategias específicas para mitigar ese riesgo antes de la cirugía, centrándose sobre todo en esos factores que sí podemos modificar. Ujú. Se trata de una preparación cuidadosa, meticulosa y de tomar decisiones informadas, adaptadas a cada paciente, siempre buscando el mejor resultado con la mayor seguridad posible. Y para cerrar, una reflexión que me surge de todo esto, aunque no esté formulada así tal cual en las diapositivas. Viendo el peso tan grande que tienen factores modificables como fumar o el mal control de enfermedades crónicas como el asma o la EPOC, Sí. sí, es notable. En el riesgo pulmonar quirúrgico, ¿de quién es la responsabilidad principal de optimizar estos factores mucho antes de que el paciente llegue siquiera a la consulta preanestésica para una cirugía programada? Buena pregunta. Recae en el propio paciente, en el sistema de atención primaria, o necesita hacer un esfuerzo más coordinado, más proactivo, entre ambos. Es algo para pensar, ¿no? Para mejorar la preparación de los pacientes de cara a una cirugía electiva, quizás mucho antes de lo que pensamos habitualmente. Definitivamente, da para reflexionar sobre cómo optimizar el sistema completo.